Voy a estar a cargo hoy de la clase. La primera vez que creo que estoy con ustedes. Así que la idea es que lo hagamos todo lo interactivo posible. Pregunten cada vez que se les ocurre algo o que no lo entienden. Y así es un poco más llevadero. La idea que tenemos para hoy es... Hasta ahora nosotros vimos varios sistemas que son capaces de responder ante los cambios ambientales de manera de conservar el medio interno y mantener la integridad del individuo. ¿Sí? Vimos toda una serie de reflejos que nos permiten evitar obstáculos, caminar, mantener una postura. Vimos todo el sistema nervioso autónomo la vez pasada. El reflejo autonómico es un sistema que tenemos para, ante cambios ambientales, conseguir mantener la homeostasis interna. Pero todas estas cosas las necesitamos porque hay cambios que son impredecibles en el ambiente, ¿no? Hay muchas cosas que cambian sin que tengamos ninguna posibilidad de prever ese cambio y anticiparnos al cambio. Sin embargo, hay muchas cosas en el ambiente que cambian de manera predecible. Por ejemplo, todos podemos predecir que nuestro sistema visual va a haber disminuida su entrada mañana a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque a la noche no hay luz. Entonces, hay ciertas predicciones que se pueden hacer. Va a haber cambios de temperatura asociados a cambios estacionales, va a haber cambios en la intensidad de luz, de temperatura a lo largo del día. Hay un montón de cosas que fluctúan de manera predecible. ¿Sí? Y para eso se han seleccionado a través de la evolución mecanismos que acompañan esos cambios de manera predictiva. Y la clase de hoy la vamos a empezar hablando un poco de lo que son los ritmos, en particular el ritmo circadiano. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos tipos de ritmos biológicos. ¿Qué es un ritmo? ¿Qué es algo rítmico? Se repite cierta... Algo que se repite con cierta ¿qué? Patrón. Con un cierto patrón. Para que se repita tiene que tener una cierta estructura con un cierto tiempo, tiene que tener un cierto periodo. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre frecuencia y periodo de algo? El periodo es la duración en general y frecuencia... El periodo es la duración en general... O lo que es la duración. Arriesguen. Hoy es gratis. En el final El periodo no es el tiempo que tarda el evento en sí y en la frecuencia la velocidad con la que se repite. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La cantidad del tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? A ver. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de una persona? Más o menos. 60, 70, ¿qué? Latidos por minuto. Pulsaciones por minuto, latidos por minuto, o sea, ciclos por minuto, eventos por minuto. La frecuencia nos dice cuántos de los eventos, sea lo que sea, ocurren por unidad de tiempo. Se mide en hertz. Eventos por segundo es hertz, la unidad. ¿Y el periodo qué es entonces? La suma La sumatoria de todas las frecuencias. Es casi difícil de hacer eso, ¿no? No, es como cierta cantidad de frecuencias con un determinado lapso. Creo que es la cantidad de frecuencias. La cantidad de eventos que suceden por Eso es minuto. distinto, ¿no? Fíjense la importancia, la cantidad de frecuencias o la cantidad de eventos. De eventos que suceden en esa cierta frecuencia. ¿Qué está mal? La cantidad de ciclos sería. La cantidad de ciclos que... O sea, el tiempo determinado. Yo tengo un péndulo. ¿Qué es el periodo de un péndulo? Fuerte. ¿El tiempo que es? El tiempo que dura un ciclo. El tiempo que dura un ciclo. El tiempo de un ciclo es el periodo. Es cada cuánto se repite el evento. Es verdad que esto tiene una confusión que en la vida coloquial lo usamos mal. Nosotros decimos, es un colectivo que tiene muy mala frecuencia, pasa cada 10 minutos. No. Pasa cada 10 minutos, esos 10 minutos ¿qué son? El periodo. Que el periodo y la frecuencia están relacionados, sí, es uno dividido la otra. ¿Sí? Uno dividido el periodo nos da la frecuencia. Pero las frecuencias son 4 colectivos por hora. Y el periodo es, tengo que esperar 15 minutos. No es lo mismo, ojo, son
cosas totalmente distintas, y en cambio lo aprendieron, la frecuencia cardíaca la miden en latidos por minuto, eventos por minuto. No vieron cardio todavía. Y no. Y no saben que la frecuencia cardíaca es 60 latidos por minuto, lo sabe mi hijo que está en cuarto grado. ¿O no? ¿Nunca se tomaron el pulso estudiante de segundo año de medicina? No. Bueno, entonces, este fin de semana, en el Facebook, tómense el pulso. ¿Sí? ¿Qué cursaron en el primer cuatrimestre? Hasta ahora, ¿qué cursaron? ¿Qué cursaron? ¿Sangre y? Endocrino. Endocrino. ¿Y nunca escucharon hablar la palabra Hertz? ¿Y qué son los Hertz? Unidades de frecuencia. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces sabemos que hay variables biológicas que van a fluctuar de manera periódica. ¿Sí? Entonces, podemos ver qué tipo de frecuencia tienen. Hay eventos que son ultradianos, son muy cortos, ocurren muchos ciclos en un día. Por ejemplo, el ciclo cardíaco. Hay 60 latidos por minuto, en un día hay un montón de eventos. ¿Sí? La ventilación, nosotros ventilamos X cantidad de veces por minuto, y así las que se le ocurran. Pero hay eventos que ocurren alrededor de una vez por día, que su periodo es cercano al día. Circadiano quiere ser cercano al día. Nosotros nos despertamos una vez por día y nos dormimos una vez por día. Entonces el ciclo sueño-vigilia es un ciclo circadiano, porque se repite de manera periódica alrededor de las 24 horas. Pero no es el único. ¿Sí? Tenemos picos de secreción hormonal, de temperatura corporal, hasta de estado de ánimo. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay algunos ciclos que son infradianos. ¿Sí? Son los periodos más largos del día. El ejemplo más tradicional es el ciclo menstrual en las mujeres. Se repite los pulsos hormonales cada 28 días. Entonces, ¿sí vieron? ¿Algo? Eso todavía. Y después tenemos algunos ritmos circanuales, que son cosas estacionales que tienen que ver con los cambios de primavera, verano y demás, y que ocurren muy lentamente a lo largo de un año. Nosotros nos vamos a concentrar para esto de hoy en lo que son circadianos. Sí, acá tenemos algunos ejemplos. Sí, estos son 2 días, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la tarde, es un día entero. Y si miramos la temperatura del cuerpo, vemos que fluctúa, aumentando con un pico alrededor de las 10 de la noche, ¿sí? Y esto se repite de manera periódica. Hay un pico acá y un pico 24 horas después. Lo mismo pasa con la frecuencia cardíaca, que disminuye durante la noche y lo hace de vuelta, la melatonina, el cortisol. La actividad e incluso estados de ánimo tiene esta fluctuación periódica a lo largo de las 24 horas. Entonces, para poder estudiar un poco esto, tenemos que tener alguna manera gráfica clara de ver si algo tiene o no un periodo. Porque si yo muestro esto así, es verdad que parece que se repite, pero podría ser cosa justo de este pedacito de día, ¿no? Para que sea algo periódico, tiene que repetirse a lo largo de varios días. Entonces, imaginemos un gráfico como el de arriba, ¿no? Un evento así, que transcurre a lo largo de varios días, no son exactamente iguales, pero acá pareciera que hay algo circadiano, ¿no? Si acá son las 8 de la mañana, y acá son las 8, 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 más o menos parece que esto tiene algún patrón que se repite cada 24 horas, ¿sí o no? Entonces, para analizarlo, la forma más fácil de hacerlo visualmente es pensar y decir, bueno, a ver, este primer día que está acá, lo que voy a hacer es, los voy a cortar en bloques de 24 horas y los voy a poner uno abajo del otro. Corto acá y los pongo uno abajo del otro. ¿Sí? Están todos alineados a las 8 de la mañana. Y entonces yo puedo ver a lo largo de los días si el perfil se mantiene. En algunos ciclos, en algunos ritmos, las cosas son como dicotómicas. Si yo me voy a centrar hoy en el ritmo circadiano de sueño-vigilia, el sueño-vigilia no es como el cortisol plasmático, es casi discreto. Yo estoy despierto
o dormido. Pero no hay un estado medio intermedio. Y si lo hay es muy cortito y dura esos minutos que tardamos en quedarnos dormidos profundamente, ¿sí o no? Pero nosotros no estamos un poco dormidos. Más allá que hoy en el teórico para voy a conseguir algunos. Entonces, si esto fuera sueño-vigilia, en vez de ser así serían escalones, ¿no? Esto es despierto, dormido, despierto, dormido, despierto. Entonces imagínense que hago este mismo gráfico pero con algo así discreto. ¿Qué voy a tener? Voy a tener los marcadores, ya están, nadie tiene más ni los marcadores. Despierto, dormido. Despierto, dormido. Despierto, dormido. ¿Siguen? Ese tipo de representación se llama actograma. Y acá tenemos una, ¿sí? Donde lo que ven es que la barrita negra es la actividad, la barrita roja es el sueño. Está dormida la persona. Sueño, vigilia, sueño, vigilia, sueño, vigilia, sueño. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ve cuando uno ve esto? Que parece haber algún ritmo de cerca de 24 horas. ¿Sí? Porque está alineado acá al inicio y cada puntito es el momento en que se apagó la luz. Y la persona un poco después se queda dormida y todas las fases están alineadas. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo tener un ritmo circadiano? ¿Por qué alguna variable biológica puede fluctuar cada 24 horas? Luz ambiental. Fuerte, fuerte. Luz ambiental. Luz ambiental. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Es lo único que puede hacer que una variable biológica fluctúe? Regulación endógena. Estrés. Temperatura, ¿qué más? Estrés. ¿Dijeron? Estrés. La adenosina, saltamos de una cosa a la otra, sí, vamos. ¿Qué más? Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre adenosina y luz? Estímulos internos, externos. Estímulos internos y externos. Algo puede fluctuar porque tiene un comando interno que lo hace fluctuar, o puede fluctuar porque algo externo fluctúa. ¿Sí? El corazón cicla por algo externo. No, el ciclo cardíaco se mantiene ¿por qué? Porque hay un automatismo cardíaco que hace que las células se despolaricen cada X cantidad de tiempo y genere la contracción del músculo cardíaco. ¿Sí? Pero ¿podría funcionar por un comando externo? Sí, de hecho cuando te ponen un marcapasos, ¿qué hacen? Te ponen un comando externo que te hace ciclar el corazón a la velocidad que quiere el médico. ¿Cómo hacemos para averiguar si algo es un ritmo endógeno o es un ritmo exógeno? Lo aislamos. Le sacamos lo exógeno. Si sigue teniendo ritmo, ¿qué quiere decir? Que había un oscilador endógeno. Eso se hace. Este es un experimento donde a los voluntarios estos le sacaron la fluctuación luz-oscuridad y lo pusieron a partir de este momento en luz constante. Oscuridad constante no se puede porque las pobres personas se chocan con los objetos y no pueden comer, no pueden ir al baño porque está toda la oscuridad. Pero si las ponemos en luz constante, deja de haber una oscilación externa. ¿Y qué pasó? ¿Desaparecieron los ritmos? Parece que esta parte es durante luz constante. ¿Hay algo periódico o no? Más o menos la cantidad de tiempo que está dormido. Recuerden lo mismo, la parte negra es vigilia, la parte roja es que está dormido. Tarda más en dormir. Tarda más en dormirse por ahí, pero la pregunta es, ¿hay un ritmo o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque sigue estando ordenado. Vigilia, sueño, vigilia, sueño, vigilia. Acuérdense que este pedacito está ahí empalmado acá. ¿Se acuerdan cómo hicimos el gráfico? Que lo cortamos el pedazo y lo pusimos uno bajo el otro. Bueno, si no hubiera ritmo, ¿qué se vería? Que lo rojo y lo negro están todo entremezclado. Eso quiere decir que perdió ese ritmo. Antes era sueño, vigilia, Si desaparece, ¿qué voy a tener? Sueño, vigilia, sueño, vigilia, sueño. Y ahí desaparece el ritmo. El ritmo sigue presente. Sueño, vigilia, sueño. ¿Qué cambió? ¿Por qué esto se movió así en diagonal? El estímulo. No hay estímulo.
Claro, cuando yo lo alineo al mismo tiempo, hay un desfasaje ahora. ¿Qué está pasando? El periodo ya no es más de 24 horas. Ahora es de 24 horas y media. Entonces, se ve este perfil que se llama corrida libre. El ritmo está oscilando, pero era circadiano, era cercano a las 24 horas. Y ahora es de 24 horas y media. Entonces, todos los días se va desfasando media hora. Y termina ocurriendo que esta es la noche real, pero en un momento para la persona es el día subjetivo. Porque todos los días se le estiró media hora el ritmo. Imagínense que hacía 2 horas despierto, 2 horas dormido. Bárbaro. Pero ese día que tuvo luz constante, no hizo 2 horas, hizo 2 horas y media despierto y 2 horas y media dormido. ¿Qué pasó? Arrancó su vigilia 1 hora más tarde de lo que debería. Cuando esa hora se le va acumulando a lo largo de los días, consigue desfasarse 12 horas. Entonces, esta parte que está acá es lo que él llama día subjetivo. Porque para él es de día, pero a lo mejor está ocurriendo de noche afuera. ¿Me siguieron? Eso es porque el reloj interno no oscila a 24 horas perfectas. Oscila a por otro periodo, 24,5. ¿Sí? ¿Por qué no lo vemos acá? Porque la luz actúa como resincronizador, le ajusta la hora todos los días al reloj. Se conoce como dador de tiempo, o Zeitgeber, es la palabra en alemán que lo describió original. El sincronizador de tiempo o dador de tiempo es un evento externo que no es que genera la oscilación, pero la resincroniza todos los días. Es como si yo tengo un reloj que adelanta media hora. Si yo todos los días a las 12 lo atraso media hora, va a estar enganchado y va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque todos los días estoy ajustando la hora. ¿Ese ajuste que hago hace que las agujas giren? No, solo la resetea. El reloj tiene un oscilador propio, gira la agujita de manera propia. Ahora, si dejo de darle cuerda, de ajustarlo todos los días, al cabo de una semana va a decir que son las 6 de la tarde y a lo mejor son las 6 de la mañana, porque se desfasó 12 horas. ¿Entienden? Afortunadamente, cuando hicieron estos experimentos y le devolvieron la luz, se restablece el ritmo y se sincroniza de vuelta. ¿Sí? Si no, las personas estas hubieran quedado viviendo en contrafase todo el tiempo. Esto es lo que nos ocurre cuando nos tomamos un avión y nos vamos a Japón. Cuando nos vamos a Japón, ¿qué es lo que pasa? Estamos en este día y de repente pasó a ser esto oscuridad y esto luz. Quedamos completamente en antifase. ¿Y qué pasa cuando uno se va a Japón en un avión de golpe? Tiene jet lag. Se siente cansado con sueño de día, porque para uno es su noche subjetiva, pero es de día. Y al reloj le lleva un tiempo volver a ajustarse en base a los pulsos de luz para volver a quedar en fase subjetiva con la real. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos? Depende de muchos factores, pero en general de pasajes de 12 horas llevan como una semana. Hay un cálculo, que me acuerdo que es por cada tantas horas transmeridiano, tantos días de reajuste. Pero creo que es como, la regla es como la mitad. Si son 12 horas, le lleva 6. Pero no es lo mismo ajustar, adelantar que atrasar. Y eso lo pueden ver en este gráfico. No es exactamente lo mismo, pero acá ya se ve algo de eso. Esto que está acá es el día subjetivo y la noche subjetiva. Las 12 como si fueran las 12 de la noche, digamos. ¿Sí? Este es el día subjetivo y esta es la noche subjetiva. Sí, esto está hecho por animales. Si yo lo que hago es, lo pongo en oscuridad constante, con los animales sí puedo hacer oscuridad constante, el animal entra en free run, en corrida libre, ven que está con la pendiente esta. Si yo resulta que ahora en este momento le doy un pulso de luz, ¿sí? Lo que voy a hacer es desfasar el reloj.
va a haber un cambio subjetivo en la actividad del animal. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a retrasar el reloj interno. Mientras que si el pulso de luz lo doy sobre el final de la noche subjetiva, voy a adelantar el reloj. ¿Y cómo es la idea? La idea de esto tiene que ver con un proceso evolutivo. Si ustedes son un animal nocturno, pónganle, ¿sí?, que sale de noche y durante el día duerme y a la noche, cuando se hace oscuro, sale porque no hay predadores. Si un día determinado el animal sale y se despierta temprano y todavía es de día, que es como recibir un pulso de luz acá, al día siguiente va a atrasar su reloj para levantarse más tarde. ¿Por qué? Porque si se levantó de día me van a comer los bichos, entonces lo mejor es levantarse más tarde, debo atrasar mi reloj. Ahora, si un día me quedé, si el bicho estaba activo durante la noche buscando comida y se queda despierto de día, llega la luz del día y lo agarra todavía activo, despierto, que es como darle un pulso de luz acá, al final de la noche subjetiva, ¿qué va a hacer? Va a adelantar su reloj para irse a dormir más temprano. ¿Sí? Entonces, el mismo estímulo lumínico puede resetear adelantando o retrasando el reloj. Es como que cuando llega a las 12 puede o agregarle media hora o sacarle media hora. ¿Sí? Y si se fijan en el gráfico, depende en qué momento lo doy, me adelanta o me atrasa. Lo que es interesante es que las curvas Z no son simétricas. Y por eso, ir a Japón no es lo mismo que volver de Japón. Porque es más fácil adaptarse a los cambios de este tipo que a los de este tipo. ¿Sí? Y esto es importante desde que aparecieron los aviones. Porque hasta los aviones, hasta antes de los aviones, no había mucho jet lag. Porque no había grandes maneras de ir muy rápido de este a oeste. Entonces el reloj se iba adaptando día a día. Si uno se va en barco y tarda 10 días en llegar a Japón, no pasa nada. Porque día a día se va ajustando de a media horita el reloj. En cambio, con un avión podemos pasar en menos de 24 horas a Japón, que está justo del otro lado. Y entonces el desfasaje es enorme, porque en un día me corrí 12 horas el reloj. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Pregúntenle. Ahora, ¿dónde está el reloj? En el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático está muy bien ubicado para hacer esto, porque recibe información desde la retina, ¿sí?, de la vida retina hipotalámica, y esta información lumínica es la que va a resetear al núcleo supraquiasmático. No es que va a controlar el reloj endógeno, no es el oscilador en sí, pero lo que se sabe es que si uno destruye el núcleo supraquiasmático, los animales no entran en corrida libre, sino que se fragmenta, desaparece el ritmo. El sueño-vigilia empieza a estar fragmentado y no hay ningún tipo de ritmo. ¿Sí? El supraquiasmático, entre otras cosas, ahora lo vamos a ver, una de las cosas que hace es controlar la liberación de melatonina por la glándula pineal a través de la vía del cordón cervical superior, el simpático, va a regular la liberación de melatonina, que se libera de manera pulsátil y actúa como una hormona, coordinando, transfiriendo el reloj, la señal del reloj interno a todo el organismo, vía melatonina. Sí, la liberación pulsátil es esta. Aumenta la cantidad de melatonina durante la noche y baja durante el día. Y esto se repite cada 24 horas. ¿Cómo? Sí, con el jet lag pasa eso. Por eso es que una de las terapéuticas para el jet lag es adelantar los picos de melatonina y que empezás a tomar melatonina en el avión para que el pico de melatonina se adelante y vos ganes días de adaptación. Bien, el supraquiasmático, ¿cómo sabemos que es el supraquiasmático responsable? Si yo lo elimino, desaparece el ritmo. Y hay experimentos hechos con ratones, en donde hay ratones de una cepa que tienen un reloj de 25 horas. Su periodo natural es 25 horas. Y otros que tienen un ritmo de 23 horas, pónganle. Cuando lesionan el supraquiasmático del de 23, el ritmo se vuelve aperiódico y fluctúa.
Pero si le trasplantan células neuronales del bicho de 25 al tipo que tenía ritmo de 23, ahora se vuelve de 25. Es capaz de restablecer la función, ¿sí? Pero con el periodo del donante de las células de supraquiasmático. ¿Cómo funciona? ¿Cómo hace el supraquiasmático para oscilar en 24 horas? Tiene un sistema de traducción y transcripción de mensajeros y de proteínas muy particular, muy sincronizado y altamente regular. Hay un montón de genes como clock, per viene de periodo, ¿sí? Cry, que se descubrieron, que se expresan específicamente en el núcleo supraquiasmático y hacen lo siguiente. Estas proteínas son factores de transcripción de sí mismos. Es una cascada en donde varios se transcriben unos a los otros. Entonces, cuando está empezando el día, los niveles de mensajero de cada uno de estos, no importa el orden, pero de manera global lo vemos, empiezan a aumentar. Empiezan a aumentar. Cuando van aumentando los mensajeros, eso hace que un pequeño tiempo después aumente la proteína. Ven que el pico está acá a las 6 de la mañana y el pico de proteína se alcanza para las 12. Ese retardo viene dado por el tiempo que tarda la maquinaria de hacer del mensajero pasar a proteína. Cuando aumentó mucho la proteína, esta proteína lo que hace es inhibir la transcripción de estos mensajeros, porque es un factor de transcripción inhibitorio. Entonces lo que hace es empieza a inhibir la transcripción de esto. Y por lo tanto, ¿qué pasa con los mensajeros? Empiezan a disminuir su concentración porque se degradan. Pero la proteína tiene una vida media corta. Y como no hay más síntesis de proteína, porque desapareció el mensajero, un tiempo después empieza a caer la proteína. Cuando cae la proteína, se desreprime la transcripción de los genes. Y empiezan a subir de vuelta. Este periodo, este ciclo está enganchado y dura alrededor de 24 horas. Estos genes estos factores de transcripción no hacen esto solo, sino que regulan otras funciones del metabolismo celular, y entonces el metabolismo de estas neuronas oscila alrededor de las 24 horas y aumenta en su frecuencia de disparo cada 24 horas. Y eso produce la liberación pulsátil en definitiva de la melatonina. ¿Quedó? Ahora, no es lo único que hace el supraquiasmático. El supraquiasmático es este que está acá. Y en el hipotálamo está todo muy cerca, es chiquito y están todas las cosas bastante conectadas. Uno de los principales lugares donde envía información el núcleo supraquiasmático es al hipotálamo dorsomedial. El hipotálamo dorsomedial es una región donde se distribuyen señales a varios núcleos. Uno de ellos, el paraventricular, que está relacionado con la liberación de cortisol, de glucocorticoides. Que ya vimos, ¿se acuerdan de la primera diapositiva? Que fluctúan circadianos. Bueno, circulan circadianos porque el supraquiasmático tiene una actividad oscilatoria que se transfiere al dorso medial, que se transfiere al paraventricular y produce liberación pulsante de corticoides. Pasa lo mismo con el área preóptica medial, que regula la temperatura corporal. ¿Se acuerdan de estar el termostato la vez pasada? ¿Vieron la clase pasada? ¿Se acuerdan? Termorregulación. Bueno, acá. Y la información pulsátil le llega. Por lo tanto, el set point va a ir variando y va a producir las fluctuaciones de temperatura que vimos también en la primera diapositiva, que eran circadianas. Y después controla dos áreas muy muy importantes, que son el área preóptica ventrolateral, que es inductora del sueño, y el hipotálamo lateral, que es determinante para mantener el estado de vigilia. Estos dos van a ser claves y responsables en el balance entre sueño y vigilia, y después más adelante los vamos a ver cómo funcionan para mantener esta vigilia. Pero tengan en claro de dónde reciben la información para saber por qué ellos tienen esa oscilación en el cerebro.
¿Es importante el sueño? ¿Por qué? ¿Qué nos pasa si no dormimos? Nos morimos. Este es uno de los experimentos más viejos que se hizo, donde lo que tenemos son dos ratas que tienen implantados unos electrodos para hacer un electroencefalograma, ¿sí? Que le permite al investigador y a una computadora decidir en qué estadio del sueño está, si está despierto o está dormido. Después vamos a ver cómo se hace para medir estadios del sueño usando el electroencefalograma, pero créanme que se puede para ver. Tienen agua, comida, todo, pero esta rata blanca está conectada de manera a la computadora que cuando la computadora detecta un patrón electroencefalográfico compatible con sueño, activa el motor y la plataforma se mueve. A consecuencia, la pobre rata, ¿qué hace? Se despierta. La rata que está al lado es la rata control. Ella también, cuando la plataforma se mueve, se despierta. Pero las ratas no se duermen juntas. La plataforma se mueve cuando la blanquita esté dormida. A veces va a estar dormida también la marroncita, pero a veces no. O sea que a la marroncita no siempre la estamos despertando. A veces está despierta, a veces está dormida y a veces duerme y la otra está despierta y a ella no le pasa nada. ¿Me siguen? Estos son los días de deprivación de sueño y este gráfico que está acá nos muestra qué pasa con el peso corporal de la rata blanca que pierde peso y a los 28 días al mes se muere. Y uno dice, ah, sí, mira qué gracioso, no la deja dormir, pierde peso y se muere, es una pavada. No, que es medio trivial, se murió. ¿Por qué se murió? Porque bajó peso, no comió. Sin embargo, la ingesta de comida, es este gráfico, va aumentando con la deprivación de sueño. Y eso lo que nos muestra es que la deprivación de sueño lo que genera es un desbalance metabólico. El animal come cada vez más, pero pierde peso cada vez más. Lo cual no nos está hablando de que hay un desacople en el gasto energético. Cada vez adquiere más energía y sin embargo pierde cada vez más energía. Y eso resalta un poco la importancia de todos los sistemas que están siendo controlados. Temperatura, metabolismo, etc. Todo lo que sabemos del sueño es dentro de las cosas que vimos en fisiología, de las más nuevas. La primera teoría que había sobre qué era el sueño y cómo funcionaba el sueño son de 1940 y eso es lo que se llamaba teoría de la fatiga. Que sonaba lógica en 1940, la teoría de la fatiga decía, bueno, el cerebro está todo el tiempo recibiendo información sensorial mientras estamos despiertos. Recibe información sensorial y la información sensorial la tiene que estar procesando. ¿Sí? La está procesando, eso gasta energía. Y entonces lo que va ocurriendo es que el cerebro se va fatigando. En esa época estaban de moda todos los estudios de músculo y entonces se pensaba en algo parecido. Gasta energía, se fatiga, se va cansando y cuando llega el final del día, ese cerebro fatigado se apaga y se duerme. Para verificar si esto era verdad, los experimentos que hicieron fueron experimentos de deprivación sensorial. ¿Sí? Le tapaban los ojos a los gatos, entonces no había input sensorial, hacían secciones de ganglio derecho a la raíz dorsal, entonces no había aferencias sensoriales que subieran al cerebro y los animales se dormían igual. Entonces, eso llevó a pensar que no puede ser por fatiga personalmente, porque si yo saco la entrada sensorial, por lo tanto el cerebro no la va a estar procesando, de qué se va a fatigar y se duerme igual, tiene que haber otra cosa. Y además aparecieron los primeros estudios de estimulación, se empezaron a meter electrodos adentro y se encontró que si se estimulaba la formación reticular, aumentaba el sueño. Los animales dormían más tiempo. Eso llevó a la idea de lo que se llama teoría del sueño pasivo. La teoría del sueño pasivo lo que decía era que el sueño era un estado pasivo, que el cerebro se apagaba, ¿sí? Y que había circuitos específicos en el cerebro para mantenerlos dormidos, para mantenerlos despiertos. Entonces, cuando este circuito estaba activo, mantenía el estado de vigilia. Es como una pelotita que tengo en la mano que la tengo que tener en el aire. Si la estoy empujando todo el tiempo para arriba, estamos en vigilia. Pero de repente el aparato que está manteniendo la pelotita flotando se apaga y entonces ¿qué hace?
la pelotita se va al piso. El cerebro se dormía de manera pasiva porque no había nadie que lo mantuviera despierto. Eso andaba bien con una parte de la teoría, porque si yo lesionaba la formación reticular, aumentaba el sueño. Entonces ellos decían, la formación reticular es la mano que está pegándole a la pelotita, es lo que lo mantiene despierto de manera activa. Si la lesiono, es lo mismo que sacar la mano. ¿Y qué pasó? Se durmió. Pero resultó ser que empezaron a encontrar que había lugares que si los estimulaban, el animal hacía lo contrario, ¿sí? Entonces, si yo estimulaba el tálamo, el animal se dormía. Y eso no encajaba. Porque ¿cómo? ¿No era que esto era pasivo? Ahora estoy activando algo y se durmió. Entonces, encontraron que la estimulación de las neuronas colinérgicas promovía el estado de vigilia, y entonces empezaron a aparecer las ideas de que, bueno, había regiones que promovían vigilia y había regiones que promovían sueño. Y así aparecían los que se llamaban centro on, centro off. Sí, entonces el centro on para promover vigilia y el centro off apagaba la vigilia. Y se empezó a desarmar un poco todo y apareció una llamada teoría del sueño activo. Que el sueño no es algo pasivo, en contraposición es algo activo, y hay circuitos específicos que mantienen el estado de vigilia y hay circuitos específicos que mantienen el estado de sueño. Junto con esto vino la definición conductual, ¿sí? que es estar dormido. Es una desconexión sensorial de manera reversible. ¿Sí? Durante el sueño nosotros estamos desconectados de apariencias sensoriales de manera más o menos profunda, pero reversible, porque si no estamos en coma. En el coma también estamos desconectados sensorialmente del mundo, pero de una manera irreversible. Y aparecieron las caracterizaciones electrofisiológicas que permitieron definir exactamente los diferentes estados de nuestro cerebro durante sueño-vigilia. Para eso tenemos que entender qué son esas señales electrofisiológicas y tenemos que entender qué es el electroencefalograma. ¿Sí? Arriesguen, ¿qué es un electroencefalograma? Fuerte, fuerte. Electroencefalograma. Un estudio que puede medir la actividad eléctrica del cerebro. Es un estudio que puede medir la actividad eléctrica del cerebro, pero específicamente no es todo el cerebro que puede medir, sino que es más bien la corteza. ¿Sí? Y la característica que tiene es que se hace desde la superficie corporal. Porque si yo te meto un electrodo adentro, con una pipeta, y te registro el potencial de una neurona, también estoy mirando la actividad eléctrica del cerebro, pero de una manera invasiva. El EEG es una técnica no invasiva. Y esta volvemos un segundo. Se puede hacer para medir distintos momentos del tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer es entender las bases fisiológicas del electroencefalograma. Vamos a entender qué es lo que mide el electroencefalograma. Ahí tenemos una neurona piramidal de la corteza, y lo que estamos registrando ahí es lo que vimos en las primeras clases. Vamos a ver cómo anda para el parcial, ya que estamos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo tengo esta neurona que está acá? Toma, acá está la superficie de la corteza, le meto un electrodo adentro y ahora activo este axón corticocortical glutamatérgico. Fuerte, fuerte, está bien. Lo que va a hacer es que se va a generar un PEPS y se va a terminar cortizando. ¿Qué era un PEPS? Potencial excitatorio posináptico. En la liberación de glutamato habría canales AMPA cadenato, entraba sodio, y cuando entraba sodio, ¿qué pasaba? Se despolarizaba el interior celular. Y tenemos esto que está acá, un PEPS, uno, precioso. ¿Yo puedo medir los PEPS en las neuronas de nuestra corteza? ¿Qué les parece? ¿Puedo hacer esto? No. Sí puedo. ¿Cómo tengo que hacer? Te tengo que hacer un agujero en la calota y meterte un electrodo adentro.
que en general no es muy práctico como método, ¿no? Poder puedo, lo que pasa es que no es muy ético. Entonces yo tengo que hacer todo, pero desde afuera, desde la superficie. Entonces lo que tenemos que entender es que ahora yo no puedo tener acceso a lo que hace una neurona. Porque el electrodo que yo voy a poner es un disquito metálico que tiene el grosor del diámetro de un dedo. Ya no va a haber una neurona, sino que va a haber un montón de neuronas debajo de esa región. Entonces, imaginemos esto. Que yo tengo la corteza y pongo un electrodo acá y otro electrodo por acá. ¿Sí? Acá abajo de este sector hay un montón de neuronas. ¿Sí? Y abajo de este hay un montón de neuronas también. Con sus dentitas todas ordenadas para arriba. Si yo conecto esto así, mi voltímetro, ¿va a haber una diferencia de potencial entre los dos electrodos? ¿Una diferencia de potencial eléctrico? ¿Qué es la diferencia de potencial eléctrico? Pero, ¿qué es lo que tenía que haber para que haya una diferencia de potencial? Diferencia de carga. ¿Cuál que estaba bien? Con diferencia de carga. Diferencia de cargas. Tiene que haber separación de cargas. ¿Se acuerdan que la energía potencial era si yo agarro una carga positiva y una negativa y la separo, genera una diferencia potencial, porque hay potencial eléctrico en este campo? Inicialmente, nosotros si vemos esto con un zoom, vemos lo de la figura, que afuera está cargado positivo y adentro está cargado negativo. Pero están todas igual, ¿sí o no? Afuera, ¿qué hay acá? Cargas positivas. ¿Y acá qué hay afuera? Cargas positivas. ¿Hay diferencia en la concentración de cargas entre los dos electrodos? No. ¿Hay diferencia de potencial eléctrico entre los dos electrodos? No. ¿El trazado cómo se ve entonces? Como una raya en cero. ¿No? Ahora imaginemos que a este sector de la corteza no hay un solo marcador más chiquito. Ahí hay uno. Fue acá que hay uno. ¿Se ve algo en el fondo o no? Ah, se ve. Las neuronas, por ejemplo, ¿las ven? No. Hay algunos que dicen que sí. Por eso genera algunas dudas sobre los de anteojos. Acá el positivo, este se ve mejor. Positivo, positivo, positivo. ¿Sí? Ahora imaginemos que a este sector de acá le llega una aferencia córtico-cortical excitatoria. ¿Y qué es lo que hace? Hace que los sodios se metan para adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar un PEPS, va a haber más cargas positivas adentro y algunas negativas afuera. O sea que en este sector ahora, ¿qué va a pasar? En la parte extracelular, que es la que puede ver el electrodo de afuera, se van a ver algunas cargas negativas. ¿Y acá cómo va a seguir? ¿Hay diferencia del potencial eléctrico entre los dos electrodos? Sí. Entonces lo que se va a ver es una deflexión. Si esta misma aferencia después llega acá, o si esto después se repolariza, ¿qué hace esto? Vuelve a cero. ¿Estamos? Entonces, ¿yo estoy viendo la actividad de los potenciales de acción de las neuronas? No. Yo lo que estoy viendo son las despolarizaciones producto de la actividad sináptica. Ahora, esto que yo veo acá, ¿es un PEPS? No. ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que no? Ah, el juego de la mano es divertido. Levante la mano. ¿Quién dice que sí? Que eso es un PEPS. ¿Quién dice que no? Yo no entiendo qué marca. Fuerte que no escucho. Que no entiendo qué marca el táctico. La diferencia potencial, el delta B, es la aguja del cosito acá. Hay un eje. Acá está así. Sí, acá está el cero. Hace así y cae. Porque lo hicimos recién que cae, ¿no? ¿Esto es un PEPS? ¿Es un PIPS? No, no es nada, porque un PEPS es lo que ocurre en una célula. ¿Y esto qué es? Es la diferencia de cargas de este sector de la corteza. Fíjense qué interesante. Si esto estuviera puesto al revés, que la entrada llegó acá, yo hubiera visto que esto hizo para arriba, ¿sí o no? Porque ahora este va a estar más negativo que este. ¿Sí? Pero ¿qué pasó si acá, además de entrada excitatoria, hubiera una entrada inhibitoria?
y hubiera pips, Tendría más amplitud la diferencia. junto con la de acá. Pero pips y pips cambian las cargas y además puede ocurrir en este sector o en este sector. Y es más complicado todavía, porque si ocurre en la parte profunda de la corteza, no es lo mismo que si ocurre en la parte superficial de la corteza, esas entradas. Miren acá, si la entrada es tálamo cortical, la parte que se despolariza es esta, porque las axones talámicos entran a capa 4. Entonces la parte de arriba queda positiva, mientras que si es cortical se despolariza la parte de arriba y entonces ahora está negativa esta zona. Pero además hay neuronas inhibitorias que hacen pips. Entonces el electroencefalograma lo que está detectando es la sumatoria de todos los fenómenos subumbral que ocurren en esos árboles dendríticos integrados. No lo noten porque lo acabo de inventar. Si lo entienden lo dicen, si no, no lo van a poder decir nunca. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo algo de una neurona única? No, es poblacional, estamos seguros. ¿Tiene que ver con potenciales de acción esto? No, tiene que ver con PEPs y PIPs, con fenómenos subumbral que ocurren en el árbol dendrítico. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, eso es lo que están registrando mis electrodos en el electroencefalograma. Y por eso es crítico saber dónde los voy a poner. Porque, ¿qué pasa? Volvemos a la condición de antes. Si yo tengo la entrada como la de recién, ¿sí? Y esto se pone negativo, pero ahora en vez de tener los dos electrodos así, los tengo uno acá y el otro acá. Estos dos electrodos tengo. ¿Voy a ver este cambio de potencial? No, porque están equidistantes respecto al... Entonces, cuando se empezó a hacer todos los estudios con el electroencefalograma, rápidamente se dieron cuenta de que había que estandarizar la posición de los electrodos en la cabeza, porque si no los resultados no eran comparables. Había gente que decía, no, pero cuando está dormido tiene este tipo de onda. No, si yo lo pongo así se ve otra cosa. No, porque lo pusieron distinto. Entonces se inventó una nomenclatura internacional en donde, basados en parámetros del cráneo, se ubican cada uno de los electrodos en distintos tipos de derivaciones. Hay de 32 canales, de 64 canales, hay como distintos modelos, pero todas las personas pegan el electrodo occipital 2 en la misma posición en todos los lados del mundo. Y los electrodos están estandarizados, porque si yo uso un electrodo más grande, imagínense que ahora mi electrodo es de este tamaño. ¿Voy a ver algún cambio? No. Entonces, eso se estandarizó. De manera de que puedan ser reproducibles los estudios, porque si no vos te haces un libro de electroencefalograma, volvés a la semana en otro lugar y te da otra cosa. ¿Sí? Entonces, cada uno de los electrodos tiene nombre, básicamente según sobre qué corteza están, occipital, frontal, parietal, ¿sí? Y toman números según la ubicación. Se lo vamos a preguntar en el examen, vamos a poner así, vamos a decir, ¿quién es este? Vamos practicando. ¿Sí, en serio? No, mentira. Y se ve de esta manera. Este es el electrodo. El lunes tenemos el taller, ¿saben? Planean venir, supongo, porque vamos a hacer un electroencefalograma en vivo y en directo. ¿Sí? Al que se porte mal. Perdimos muy pocos alumnos esta vez. Bien, los colocamos de una manera específica. Sabemos que estamos midiendo. Ahora imagínense esta situación un poco más realista, si quieren. Tengo mi electrodo acá arriba, tengo este grupito de neuronas, ¿sí? Y en un experimento como teórico, voy a registrar el potencial de membrana de cada una de ellas con un electrodo adentro, ¿sí? Como si hiciera esto, de cada una. Y las tengo acá, la neurona 1, la neurona 2. Entonces, este es el potencial de membrana, que fluctúa. ¿Por qué? Porque estos axones van activando y estos axones van activando y liberando y generando PEPs. Por ejemplo, acá tengo un PEPs, otro PEPs, un PEPs, un PIPs. Acá hay otro PEPs, PEPs, PIPs, PEPs, PIPs. ¿Sí? Y cada uno está recibiendo información. ¿Cómo se ve el electroencefalograma de esta región? Si estas fueran las únicas neuronas que hubiera, digamos. Que es como un promedio de todo esto, ¿no?
Y se ve este eje regular, desincronizado. ¿Qué pasa ahora si todas las aferencias se activan juntas? Bueno, si todas se activan juntas, lo más probable es que los PEPs estén todos sincronizados. Habrá más grandes y habrá más chiquitos, porque cada una tiene su axón que le pega en su lugar y qué sé yo. Pero no van a estar todos sincronizados. ¿Qué va a pasar entonces con la amplitud de esta oscilación? Va a ser más grande, pese que la anatomía es la misma. Esto es porque en esta condición había entradas excitatorias o inhibitorias sincronizadas que le impartían a esa región de la corteza un ritmo con una oscilación. ¿Cuál de los dos está más activo el cerebro? ¿Acá o acá? ¿El del sincronizado o el irregular? Regular. Bueno, el irregular levante la mano, el sincronizado levante la mano. Y los de acá se matan de risa no levantan la mano. Están iguales. Para mí es igual. Hagamos este experimento. Vamos a aprender qué es un ritmo y una oscilación. Una oscilación neuronal. Todos ustedes son neuronas. Y este es su indicador de potencial de membrana. Muy despolarizado, hiperpolarizado. ¿Sí? Todos ustedes son este pedazo de acá. Y todos ustedes son este pedazo de acá. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es seguir mi mano. Todos ustedes esta y todos ustedes esta. ¿Sí? Hacen lo que hago yo, tal cual lo hago yo. Y cuando digo paren, paran y no bajan la mano. ¿Sí? Años de derecho teórico yo aprendí eso, porque yo hacía así todo el juego con las manos y cuando digo bueno ahora, y todo el mundo baja la mano. Entonces, ustedes me copian con esta mano. Me tienen que copiar lo que hago yo. Hola. Dominio de... Ustedes lo tienen esta, no se me risa cada vez. Vamos. Paren. Hay diferencia. Dejá la mano, ella la dejó arriba. No la bajen. ¿Por qué la bajaste? No, ven ahí arriba. Dejala. Sí, está. ¿Tienen todas las manos arriba acá? Y mayoría sí, algunos más abajo, algunos. Acá tienen toda la mano abajo, allá hay una neurona que la tiene arriba. Siempre hay una neurona díscola, porque es así. Ahora, ¿hay diferencia de potencial eléctrico entre esta región y esta región? ¿Cómo es? ¿Chico o grande? Grande. Porque estábamos sincronizados en un ritmo de gran amplitud y baja frecuencia. Vamos de vuelta. ¿Listos? Va. Quédense ahí. ¿Hay diferencia de potencial eléctrico entre los dos? Y algo puede haber, porque si cuento y hago la contación, no es poca. Y un instante atrás, ¿cuál era el que estaba más? Este. Y un instante atrás era... ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron lo que hice yo? Era difícil de seguir. Era difícil de seguir. ¿Y por qué es difícil de seguir algo de alta frecuencia? Porque yo estaba oscilando con alta frecuencia, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué es difícil de seguir? Porque la ventana temporal en la que se pueden incorporar a mi comando es muy chica. Cuando yo hacía así, les daba una ventana temporal para incorporarse al ritmo muy grande, porque íbamos lento. Entonces era fácil que toda la población se juntara. Algunos entraban cuando yo tenía la mano arriba, otros entraban cuando yo tenía la mano acá, pero entraban. Cuando muy rápido, la ventana temporal en donde uno se puede sincronizar es muy chica. Y eso hace que sea difícil sincronizarse con los ritmos de alta frecuencia. ¿Qué es lo que genera entonces una oscilación de alta frecuencia? Irregular. Irregular, baja amplitud. Porque es difícil que todos se pongan de acuerdo para entrar en fase. Entonces, ahora, ¿cuándo levantaron más la mano? ¿Cuando hacíamos lento o cuando hacíamos rápido? Parecido. Si fue porque... ¿Pero cuántas veces por minuto levantaron la mano? Háganlo de vuelta. Y ahí freno. La cantidad de veces que levantan la mano es parecida. De hecho, cuando van lento la dejan arriba mucho tiempo. Piensen en la cantidad de polarización que eso genera. Lo que importa no es cuál está más activo, sino que en este están sincronizados sus actividades y en este están desincronizadas. La cantidad de PEPs que hay en los dos puede llegar a ser la misma. La diferencia es que acá duermen todos juntos y eso genera una propiedad adicional.
que es la aparición de una oscilación de gran amplitud. Bueno, esos son los ritmos corticales. Tenemos ritmos que los caracterizamos por la frecuencia y la amplitud. Y como regla general, cuanto más lentos, más amplios. ¿Sí? ¿Entendido? Bien, ya sabemos electroencefalograma. Así se ve un electroencefalograma de verdad. Esto es lo que vamos a hacer el lunes. No nos va a salir tan lindo. ¿Qué tenemos acá? Cada reloj es la diferencia de potencial eléctrico entre dos electrodos. ¿Qué dos electrodos? Los que dice acá. 1, 2. 1, 2. Desviaciones frontales. ¿Sí? A lo largo del tiempo, acá, ¿hay alguna oscilación? Sí, es muy chica y de alta frecuencia. Es casi tan chica en amplitud que con esta escala se la ve como una línea horizontal. Si yo hiciera un zoom vería que eso es un ruidito con un pastito de actividad. Y de repente, ¿qué es esto? Apareció una onda de gran amplitud, ¿la ven? ¿Qué es? Sincronización. ¿Una sincronización? No, es un artefacto por el movimiento de los ojos. No todo lo que registra el electroencefalograma es actividad cortical. Hay lo que se llaman artefactos. Por ejemplo, si uno muy simpáticamente empieza a hacer así, le pega al electrodo, el electrodo se mueve, genera estática y vos lo que ves es... Ya van a ver, el lunes vamos a jugar. ¿Sí? Meter artefactos es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque los artefactos son estímulos mecánicos que tienen mucha más intensidad que la señal de las neuronas, los PEPs que tienen que atravesar el cráneo y la piel. ¿Sí? El ruido eléctrico es muy fácil de obtener. La señal real es difícil. ¿Cómo sé que son artefactos por el movimiento de los ojos? Porque están en 1-2, en 2-3, pero desaparecen en 3-4. ¿Lo ven? Y ocurren todos al mismo tiempo. Ocurren todas en las direcciones frontales. Los párpados son músculos. Cuando se contraen, ¿qué son? Dipolos. Tienen carga esos músculos. Y el electrodo que está acá arriba no solo registra la actividad para abajo, sino que registra la actividad para el costado. Entonces me pesca la actividad de los músculos. Cuando ponemos los de acá atrás, acá en el práctico es muy común que aparecen artefactos porque no, entonces hay una camilla acostado que no tenemos acá. Entonces lo sentamos en la silla. Cuando uno está sentado en la silla, los músculos del cuello tienen que sostener la cabeza. Son unos músculos así, generan una descarga de potencial de acción enorme y eso se nos mete en los occipitales, ese ruido. Después vamos a probar el igualar cuando muerda también. Por eso sabemos que son artefactos. ¿Sí? Y es un aburrimiento el eje de la persona en vigilia. No pasaba nada, fíjense, salvo lo más divertido cuando movió los ojos. Acá le pedimos que lo cerrara. Y apareció ¿qué cosa? Esto, ¿lo ven? Esto que está acá, ¿tiene más amplitud que esto? Sí. ¿Y tiene más o menos frecuencia? Menos. Menos frecuencia. Se empiezan a notar los ciclos individuales. Estas ondas son las primeras que se descubrieron, se llaman ondas alfa. Van de 8 a 12 Hz, o sea que hay 8 a 12 oscilaciones en un segundo, y aparecen fundamentalmente cerca de la corteza occipital, cuando yo cierro los ojos y me relajo. ¿Por qué? Porque durante vigilia las entradas sensoriales estaban bombardeando nuestra corteza, por ejemplo occipital. Yo estoy mirándolos a ustedes y toda la retina está mandando información a la corteza occipital. Pero esa información no es homogénea, porque la retina hace punto a punto con la corteza. Entonces a la corteza llega la información toda fragmentada. Es como si a cada uno de ustedes en el jueguito de las manos hubiera una persona distinta y yo digo, ustedes tres lo siguen a él, ustedes tres lo siguen a este otro, ustedes tres lo siguen a este otro. ¿Cómo sería? ¿Sería algo sincrónico entre todos o estaría fragmentado y estaría desincronizado? Fragmentado. Ahora, cuando cierro los ojos, suprimo la entrada sensorial, es como que todos los tipos que están acá adelante se callaron. Y ustedes es más fácil que se sincronicen por el ritmo endógeno del conexionado córtico-cortical. Y por eso aparecen estas ondas alfa, que si se fijan, ¿dónde están? 3, 4. ¿Dónde es 3, 4? 3, 4. 4, 5. 4, 5. ¿Ven?
todo de corteza visual. ¿Sí? Son las que podemos ver cuando la persona consigue relajarse, no pensar en nada, y lo vamos a hacer en práctico el lunes. ¿Preguntas? Estoy viendo cómo venimos de tiempo. Acá no la hacer. Bien, con esto, con esta herramienta, se fueron a estudiar qué pasaba durante los diferentes estadios del sueño. Lo que ya se sabía para esa época, cuando se empezó a caracterizar y poner a punto la técnica del electroencefalograma, es que el sueño tenía dos estadios. Tenía un estadio en donde había movimientos oculares de los ojos rápidos, el famosísimo sueño REM, Rapid Eye Movements, que sabían que era un estadio particular porque la persona estaba dormida y le veían los ojos que se movían sin abrir los párpados de manera sacádica. ¿Sí? ¿Vieron a alguien hacer REM? Si no, el fin de semana, despiértense la otra noche y miren a alguien en la casa y van a ver cómo de repente, en un ratito más y van a ver cómo hace los movimientos sacádicos con los ojos. Había momentos que había REM y había momentos que no había REM. Entonces se había clasificado al sueño en sueño REM y sueño no REM. Cuando apareció el eje, al sueño no REM se lo dividió en 4 etapas, 4 estadios, 1, 2, 3, 4. Miremos qué caracteriza cada uno de estos. Vigilia. Nosotros ahora, nuestra corteza ahora tiene ritmos de alta frecuencia, baja amplitud, como son el ritmo beta, 15-30 Hz, gamma, 30 Hz, 150 Hz. ¿Sí? Y si uno lo mirara, sería algo tipo esto. ¿Sí? Con ondas de baja amplitud, que fluctúa, ¿por qué? Porque fíjense que va de 15 a 150 Hz, entonces de repente esta parte es más rápida y esta parte es un poquito más lenta, se ven un poquito más los ciclos, ¿sí? Entonces a lo mejor probablemente esto seguro que es un gamma alto, 50, 100 Hz, acá, ¿sí? Acá se ve un poquitito parecido, acá es un poco más lento, acá es un poco más lento. Cuando la persona se empieza a quedar adormecida, pero no entró todavía en sueño, suelen aparecer las ondas alfa, sobre todo los occipitales, ¿sí? Y cuando se queda dormido y entra en el estadio 1, el estadio 1 es muy parecido, si quieren, a la vigilia, pero todos los ritmos se hacen un poco más lentos y empieza a aparecer el ritmo teta, que es un ritmo de 4 a 8 Hz, ¿sí? Entonces en el estadio 1 aparece, ¿ven esta ondita que está acá? ¿Ven que se ven ondas individuales? Que son de una amplitud un poco mayor que el promedio de todo esto. De repente hay pedazos que parecen esto, muy parecido a esto, ¿sí? Y esta parte de acá es parecida a esta parte de por acá. El estadio 1 y vigilia son parecidos, la diferencia es que aparecen algunas ondas teta, un poco más lentas, es como que se empezó a enlentecer la cosa. El estadio 2 es un estadio que sigue y es un estadio donde ya se notan más claramente las diferencias. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer dos características únicas de este estadio, que son los usos de sueño y los complejos K. Los complejos K no tienen nada que ver con los Kirchner. Alguien pregunta siempre, no se lo... Y los usos de sueño. El eje, este que está en el estadio 2, ya se puso un poco más lento y de más amplitud en general. ¿Lo ven? Miren esto. Miren esta amplitud comparada con esto. ¿La ven la onda ahí? ¿Sí? Aunque de repente tiene algunos pedacitos como esto que está acá, ¿ven ahí? Este cachito ahí es muy parecido a esto, si quieren. ¿Sí? O este pedacito que está acá es parecido a este pedacito que está acá. ¿Qué caracteriza este estadio? El uso de sueño, que es esto que está acá, ¿cómo es la forma de uso? ¿Cómo es el uso neuromuscular? Forma de uso, ¿no? De ahí viene el nombre. ¿Qué es el uso? El de la rueca y el uso. El uso, para el telar. ¿No? Facebook. De repente aparecen ondas
de alrededor de 10 a 12 Hz, pero que tienen una peculiaridad, que hacen así. Miren, ¿no? El coso, ¿no? Y de repente empieza a hacer esto. Si yo lo compacto, se ve algo más así. Bueno. ¿Sí? Esto es esto mismo visto compactado, ¿se dan cuenta? Tiene un envolvente así que tiene forma de uso, pero está hecho por ondas que amplían y bajan su amplitud. Dura más o menos un segundo, se repite cada tanto, lo ven acá, que es este cachivache que está acá. ¿Sí? Que se ve apretado porque tienen 12, 14, 10 Hz, cuando en realidad está viendo ondas θ de 4 a 8 en un marco, sí, las ondas son más lentas todavía. Estos unos sueños son típicos de este estadio, y los complejos K, son estos que está acá, son, ahora les cuento que son. El estadio 3 y el 4 se caracterizan por ondas delta, 0,5, 2 Hz, o sea, va a haber un ciclo por segundo, más o menos. ¿Ven? Esto es un segundo. Vamos a manejar el puntero. Eso es medio segundo, y fíjense que esto dura medio segundo, ¿sí? Esta ventana temporal la tenemos acá. Esto más o menos dura un segundo, 0,5 segundos, 2 por segundo, anda por ahí. Fíjense que son gigantescas en comparación con esto. ¿Qué es esta parte? Esta parte es nuestro juego de la mano, ¿no? Levanten la mano. Hacemos así y hacemos así. Y hacemos así. Estamos viendo esto. ¿Qué es el complejo K? Levanten la mano. Hicimos un complejo K. Es como una onda delta que arrancó, pero ¡ay! Se cayó. Se nos cayó la sincronización. Arrancamos, ¿la ven? Hizo la sincronización, se sincronizó y chao, pinchó. Se desincronizó la corteza. Si ustedes hacen eso, ¿qué tienen? Un complejo K. Es como que, ¡ay! Queremos, pero no. El 3 y el 4 se diferencian en la cantidad de onda lenta que tienen. El estadio 3 tiene hasta 50% de onda lenta que se fragmenta. Es como que es esto mezclado con esto en un 50%. Mientras que estadio 4, más de la mitad de las ondas son de este tipo. O sea, está haciendo así, de repente hace un poquito y vuelve. ¿Sí? Predomina la onda delta de 0,5 a 2 Hz. Ya está. ¿Qué nos falta? REM. El REM se lo llamó durante mucho tiempo el sueño paradojal. ¿Lo escucharon hablar eso una vez? ¿Por qué se llama sueño paradojal? Porque es una paradoja que cuando el cerebro descansa tenga tanta actividad cerebral. Sí, que el cerebro descansa es algo que ya sabemos que no es tan así. Porque de hecho el cerebro no está descansando, está teniendo un montón de actividad. Ahí la paradoja. ¿Sí? No, la paradoja es que cuando el cerebro, la persona está dormida, la actividad del electroencefalograma es muy parecida a la de la vigilia. Por eso es paradojal, por eso es paradójico. Porque la persona está dormida, bien profunda, y sin embargo tiene un EEG muy parecido al de una persona en vigilia. Con alta frecuencia, baja amplitud. ¿Pero qué tiene? Movimientos oculares rápidos, y aparecen en algunos momentos unas ondas que se llaman PGO, punto genículo occipital, que ahora les cuento qué son. Pero lo que lo caracteriza es que es muy parecido en cuanto al electroencefalograma, pues la persona está dormida, está desconectada sensorialmente del mundo. ¿Sí? Bien. Estos son de verdad un montón de señales. Estadio 1, ¿lo ven? Bastante desincronizado, con algunas ondas un poco más lentas. Estadio 2. ¿Ven que? Miren este canal acá. ¿Ven que es parecido? Pero ¿qué tenemos? Tenemos complejo K, ¿lo ven ahí? Y uso de sueño. Estadio 3-4, empiezan a aparecer las ondas gigantescas que están montadas de hecho de un canal al otro, ¿lo ven? Hay pedacitos que esas ondas no son bestiales. Bueno, porque esto es 3-4. Claro, no hay forma de diferenciar. 3 estos 4. Sí, la gente que hace certificación de lo hace. Tiene que ver con la cantidad de porcentaje que hay de cada uno.
Pero... Y este es el REM. Que ven que tiene alta actividad, alta frecuencia, baja amplitud, y de repente tiene movimientos oculares rápidos, esto se mueven los ojos, pap, pap. Y además aparece, junto con los movimientos oculares, aparecen estas ondas grandes, ¿la ven ahí? Ven que es rara, porque está todo muy desincronizado y de repente aparece esto así. Esas ondas tienen que ver con el movimiento de los ojos. Se generan en la región pontina, pasan por el núcleo folicular lateral, ¿sí? Y van a la corteza orbital. Vestido. Bien. Pero aparte de esto, ocurren otras cosas. Durante el estadio no REM, disminuye el tono motor, el tono muscular disminuye, y hay hipotonía, disminuyen los movimientos corporales, lo sabemos todos, estamos dormidos, y hay movimientos oculares pero lentos. Mientras que en el REM hay movimientos balísticos, sacádicos de los ojos, hay ondas PGO y hay atonía. Atonía es atonía. El cuerpo es un flan de dulce de leche. Es ese cuando lo quieren levantar a la persona, la agarran y se te cae por todos lados, no tiene ningún tipo de tono muscular. Mientras que acá el tono muscular va bajando a medida que nos profundizamos en el sueño y pasamos de estadio 1 a estadio 4, pero siempre se conserva algo de tono y por eso se habla de hipotonía. En el 4 la hipotonía es más marcada que en el 1. ¿Sí? En el REM predomina el parasimpático. El que domina el mercado es el parasimpático y por eso tenemos todas las funciones parasimpáticas que vimos la vez pasada. O sea que hay descenso de la frecuencia cardíaca, descenso de la presión arterial, descenso de la frecuencia ventilatoria, baja la tasa metabólica, es un momento de recuperación energética para el organismo, ¿sí? Baja la temperatura corporal, mientras que en el REM no es que predomina el simpático, ojo, se recupera el balance simpático-parasimpático parecido a vigilia. Entonces la presión arterial sube. ¿Pero por qué sube? Porque estaba disminuida, entonces se restablece el tono de presión. Pero no es que tenemos hipertensión. ¿Sí? Volvemos al basal. ¿Me sigue la idea? Pasa con todo esa parte. Entonces hay termorregulación. ¿Qué vamos a ver? Que la temperatura había bajado y vuelve a subir. ¿Sube a qué? A 36,5, 37. ¿Sí? Entonces pasa eso. Pasamos como a un estado de vigilia, si quieren. ¿Qué hay además? Hay contracción pupilar, parálisis muscular. Esta parálisis muscular tiene que ver con la atonía. Erección peniana. Esto es importante para el estudio de las disfunciones sexuales porque permite descartar síndromes psicológicos de orgánicos. Si se hace un estudio y no hay erección peniana, es probable que la disfunción eréctil no sea por una cosa psicológica, sino que sea una disfunción orgánica. Y se da el sueño onírico. Se da el sueño onírico, que es cuando los sueños que nosotros decimos, ¡ay! Resulta que yo soñé que me sacaba 10 en el final. ¿Sí? Sueño, ¿no? Sí. Pero ahora que no escucho. No, porque la erección peniana es en el REM. Sí, es en el REM que ocurre. Sí, es un mecanismo medio desconocido, extraño, que va por otro lado, no tiene nada que ver. El sueño onírico se desarrolla durante el REM, ¿sí? Para que una persona recuerde el sueño, lo que hay que hacer es despertarla en REM. Si usted le ve que está abriendo los ojos, lo despierta, entonces dice, ¡ay! ¿Sabes que venían los extraterrestres? No soñamos onírico durante el no REM. ¿Qué es lo que ocurre para que esto pase? ¿Qué fisiología hay atrás de esto? Bueno, nosotros tenemos el sistema activador reticular ascendente, SARA, ¿se acuerdan que les encanta? Está compuesto por un montón de neuromoduladores. ¿Quiénes son? Tenemos el RAFEC liberando serotonina, al locus ceruleus liberando noradrenalina. Tenemos a las neuronas colinérgicas de la formación mesopontina, ¿sí? Liberando acetilcolina. Tenemos el tubérculo mamilar que libera histamina, ¿sí? Todos estos, y el hipotálamo lateral, ¿se acuerdan que yo les había hablado del hipotálamo lateral? Que libera orexina. Todos estos son neuropéptidos neuromoduladores, catecolaminas, que
promueven el estado de vigilia. Bueno, ¿qué va a pasar durante el no REM? Van a ir todas estas estructuras apagándose. Y van a ir bajando los tonos de todos estos a medida que pasamos de estadio 1, 2, 3, 4, bajan todos encaminados. Por eso los antihistamínicos dan sueño. ¿Por qué dan sueño los antihistamínicos? Porque necesitamos que estén presentes para mantener el estado de vigilia. Cuando me tomo un antihistamínico, me bloquea el sistema suprarrenal de histamina. Bien. ¿Qué pasa con todo esto durante el REM? Durante el vigilia está todo alto. Durante el no REM cae todo. Y en el REM lo que ocurre es que la acetilcolina que estaba planchada se recupera un poco. Entonces en el REM todo el sistema ascendente está apagado, salvo la acetilcolina que subió un poco. Y eso habilita ciertas estructuras a funcionar en el REM. Eso que les conté es los estadios. ¿Pero cómo ocurren? ¿Ocurren uno tanto mezclados? No. Hoy sabemos que hay una estructura básica del sueño, en donde primero vamos a hablar del ciclo del sueño, un ciclo del sueño. El sueño también es periódico adentro. Entonces, si yo estaba despierto, lo que va a ocurrir es que voy a pasar a estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, y después voy a salir 2, 3, 4 y voy a entrar en REM. Este es como un ciclo prototípico, si quieren. Ahora les cuento unos de verdad después. ¿Sí? Esto se va a repetir, que dura más o menos una hora y pico, se va a repetir 6, 7, 8 veces durante la noche. Y entonces me da este perfil hipnográfico de una noche entera. Que me dice que la persona hizo 1, 2, 3, 4, se quedó en 4, 2, 3 REM, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3 REM y así. ¿Qué es interesante? Al principio de la noche predomina el sueño de onda lenta con estadio 4. Al final de la noche a veces incluso desaparece el estadio 4, pero ahora predomina el REM. ¿Sí? Este es el perfil general de una noche de sueño. El perfil hipnográfico. No importa. Ahora, este perfil cambia a lo largo de nuestras vidas. Así como también cambia la cantidad de tiempo que dormimos. Esto es las horas del día, esto es la vida de una persona. Cuando uno nace, se pasa 2/3 del día durmiendo. ¿Sí? Es una época paradisíaca para los padres. De que no duermen corrido las 2/3, lamentablemente. Una horita en donde el REM y el no REM son casi mitad y mitad. Ustedes, la mayoría, están por acá. En donde ahora duermen 1/3 del día. ¿Sí? Y predomina el no REM. ¿Lo ven? El onda lenta. Estamos por acá. ¿Sí? Es la juventud temprana, la adultez temprana. Vamos a decir, ¿no? Yo me subo que ¿cómo es el perfil? Es un perfil más real. Ven que no es tan perfecto, que es 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, REM, 1, 2, 3, 4. No. Acá ¿qué hizo? Hizo 1, 2, se quedó un poquito en 2, 3, casi lo duro, entró en 4, y después hizo 2, 3, 4. O sea, todo esto como un 4 que tuvo un cachito ahí de algo en el medio. Saltó para arriba, se fue derecho a 2, REM, poquito REM, mucho, 4. Vuelta de abajo para arriba, más REM, menos 4, sin 4, y el REM aumentó, ¿lo ven? Bien. Cuando uno es chico, es mucho más estructurado. ¿Lo ven? Es mucho más perfecto, hay mucho más 4, ¿sí? Y es mucho más prolijo el perfil. Y tiene más proporción de REM que lo que tenemos nosotros. Cuando uno está en la ancianitud, ¿qué pasa? Prácticamente desaparece el estadio 4, ¿lo ven? Hay muy poquito 4 y se mantiene el REM y está más irregular y más fragmentado. Como hay menos 4, es verdad que los viejos se despiertan más fácil.
Porque de los 1, 2, 3, 4, el 4 es el más profundo, es el más difícil de despertar a alguien, el estímulo sensorial tiene que ser más fuerte. Y los viejitos se despiertan por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo no están en el estadio 4 ni 3. ¿Sí? Entonces están en estadios más superficiales. Bien. ¿Quiénes son las estructuras que participan en controlar todo esto? Bueno, las nombramos recién: histaminérgicas, orexinérgicas, serotoninérgicas, noradrenérgicas, colinérgicas. Y estas promueven vigilia. El área preóptica ventrolateral es la más importante inductora del sueño. ¿Por qué? Porque inhibe a todas estas. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¡Qué horror! Junten toda la serotonina y la adrenalina que tienen y presten atención. Se los cuento como el cacho. Bien, esto que está acá se llama, se lo cuento en módulos. Acá quienes están: acetilcolina, noradrenalina, serotonina, ¿sí? Y acá está histamina. Este que está acá funciona como un todo, como un paquete si quieren. Esto que está acá es lo que se llama interruptor sueño-vigilia del hipotálamo. Están el área preóptica ventrolateral, que era la inductora del sueño más importante, que ¿qué hacía? Inhibía a todos estos. ¿Lo ves con la flecha roja? Inhibe a todos, incluso a la serotonina. ¿Sí? Que está en un loop de retroalimentación negativo con el área tuberomobilar, que es la histaminérgica. ¿Cómo funciona esto? Funciona como un interruptor, porque este inhibe a este y este inhibe a este. Entonces imagínenselo como una balanza, donde tengo de un lado histamina y del otro lado tengo GABA, que es lo que usa el área preóptica. Cuando están en equilibrio están activos parejos. Si la histamina empieza a ganar, empieza a inhibir a este lado. Por lo tanto, se va a desinhibir este, ¿no? Si este se activa, va a inhibir a este, por lo cual este lado va a bajar, pero además, al bajar este lado, se va a desinhibir este. Entonces, esto está como en equilibrio, pero a donde uno empieza a ganar un poquito, rápidamente se quiebra la situación. Y domina y gana. Y pasa a ser el único activo y el otro se apagó. Por eso funciona, el concepto es el de interruptor. Cuando están así, de repente este ganó un cachito, tac, se apagó. Y de repente vuelve y tac, se apagó el otro. Cuando este se prende, ¿qué hace? Apaga a todos los que son inductores del sueño. ¿Sí? Y entramos en sueño. ¿Cuándo gana este? Durante el día, a nosotros se nos empieza a acumular adenosina circulante. ¿Producto de qué? Producto de la metabolización del ATP. El ATP se degrada y termina produciendo adenosina. La adenosina, además de ser el metabolito del ATP, es un neurotransmisor que lo que hace es actúa en unas neuronas de la corteza frontal basal o también unas neuronas hipotalámicas GABAérgicas que están inmersas, inhibiéndolas. ¿Qué hacen estas interneuronas inhibitorias? Inhiben al área preóptica. Entonces, durante a la mañana hay muy poca adenosina, por lo tanto estas neuronas están muy activas y están inhibiendo al área preóptica. Si yo inhibo a esta, quiere decir que esta va a estar ganándole en el switch. ¿Sí? Al estar ganándole en el switch, la inhibe a ella misma, ¿sí? Y esta no va a poder inhibir a todas las otras que van a estar activas. ¿Qué va a pasar a lo largo del día? Se va a ir acumulando adenosina y esta inhibición va a ir aumentando, que va a ir liberando al área preóptica porque esta inhibición va a ir bajando a lo largo del día. Entonces lo tenía así, pero cada vez hay menos inhibición de este lado, como que lo voy pegando así. Y vuelve porque sigue, cuando este gana, lo inhibe al otro, ¿no? Le está haciendo esto. Y de repente sube un poquito, pero vuelve a bajar, porque él sigue dominando. Pero una de esas, la patada fue suficiente como para que este lado le gane por muy poquito a la histamina. Cuando ocurrió eso, ¿qué ocurrió? Este tomó el control, inhibió a todos los otros y acabó a este. Y entramos en sueño. ¿Sí? Y piensen que la inducción del sueño es rápida. De 24 horas, ¿cuánto tardamos en dormirnos? Tardamos media hora,
pero empaveando. No es que nos vamos quedando dormidos. Vos estás en la cama así, miras el techo y no me voy a ver el mojo. Pero no es que uno tarda una hora en ir pasando por los distintos estadios. El estadio 1, que es el primero del sueño, acá, dura muy poquito. No es que estamos en uno que va media hora y después pasamos a 2, media hora. En menos de media hora estamos en estadio 4. En mucho menos de eso, en 10 minutos por ahí entramos en estadio 4, que es el sueño más profundo que tenemos. ¿Sí? Eso es todo el switch que les estaba contando. ¿Sí? Entonces, eso todo por un lado. Por otro lado tenemos el hipotálamo lateral con la orexina, que tiene como un pequeño loop acá, con la acetilcolina, que no lo comparte con todos los activadores, lo comparte con la acetilcolina fundamentalmente. ¿Sí? Este pequeño loop, como es de retroalimentación excitatoria, es el que primero se despierta, entre comillas, después del estadio 4 primero, y va a generar el REM, porque es el que va a hacer que suba la acetilcolina durante el sueño. Esto está todo apagado, pero algo de activación de esta vía así, retroalimentación, va a hacer que cuando este ya no esté dominando tanto, porque ya bajó un poquito la adenosina, después de la primera tanda de sueño pasó una hora, bajó un poco la adenosina, porque se recupera el metabolismo basal, ¿sí? Hay un mecanismo de recuperación durante el predominio del parasimpático en esa primera hora, y este que se escapó un poquito, tiene un grupo de retroalimentación excitatorio, y va a hacer que suba un poquito la acetilcolina y entremos en REM. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que en el REM estaba todo planchado, pero la acetilcolina tenía una subida relativa? Esto que está acá es el Purves y es una versión como simplificada de la anterior. Después peguen una mirada, van a ver que es lo mismo, pero un poquito más simplificado. Ahora, ¿por qué durante el sueño estamos desconectados sensorialmente? ¿Porque los receptores cutáneos se inactivan? Porque podría ser. Porque no llega la información y que viaja en chasqui, no llega. Se inhibe la comunicación tálamo-cortical. ¿Cómo? Miren esto. Vamos a arrancar por la otra. Y lo borramos. Esto es lo último difícil. El circuito tálamo-cortical tiene estos componentes. Tengo la corteza, tengo el tálamo y tengo el núcleo reticular del tálamo, que está dentro del tálamo, ¿no? Esta es la estación de relevo. Las neuronas del tálamo mandan sus axones a la corteza, ¿sí? Y la corteza devuelve conexiones tálamo-corticales. Cuando llega una aferencia sensorial al tálamo y lo activa, el tálamo activa la corteza y la corteza le contesta al tálamo. Si esto lo dejáramos así, lo que ocurriría es que el circuito estaría activo todo el tiempo, porque cada vez que entra algo, esto empieza a reverberar. Este activa este, se activa este, ¿qué hace? No un ciclo, infinitos ciclos. Tendríamos epilepsia, ¿sí? Porque cada vez que entra algo acá, se retroexcitan mutuamente uno con el otro. Esto entonces no se pararía nunca. ¿Quién juega acá? El núcleo reticular del tálamo son todas neuronas GABAérgicas, ¿sí? ¿Y de dónde reciben información estas neuronas GABAérgicas? De las colaterales tálamo-corticales y de las colaterales corticotalámicas. ¿Y qué es lo que hacen? Inhiben a las neuronas talámicas. Entonces, son las que le ponen freno a este loop infinito. Cada vez que llega información, esta información va a la corteza, pero esta misma información que va a la corteza hace un loop inhibitorio vía el núcleo reticular del tálamo y se retroinhibe. Entonces la información pasa y se corta. Y cuando vuelve información de la corteza, llega y se corta.
todo gracias al núcleo reticular del tálamo. Son todas neuronas GABAertas. ¿Se entendió? En el fondo, ¿ven algo? ¿Están bien? Ahora, resulta que las neuronas... Entonces, eso es lo que les conté acá. El sistema ascendente, esto es vigilia, el sistema ascendente está activo, las aferencias sensoriales llegan, le pegan a la neurona talámica va a corteza, la corteza va a tálamo, y esta es la neurona reticular del tálamo, ¿ven? Que recibe de acá y recibe de acá y le inhibe a esta. ¿Lo ven el circuito? Bien. ¿Cómo funciona esto si lo miráramos en potencial de acción? Llega información sensorial, taca, esta neurona la procesa y dispara algunos potenciales de acción. No tiene por qué ser una copia idéntica, ¿sí? Porque a lo mejor alguno de estos produjo un PEP chiquito que no se integró, o a lo mejor, como esto es un loop con la inhibición, a lo mejor acá hubo mucha excitación y acá hubo una inhibición del tálamo, del reticular, y entonces hubo Pepsi Pips, ¿no? Pero más o menos lo reproduce. ¿Qué hace la corteza? Y tiene una descarga tónica más o menos acorde a la que le llevó al tálamo. Por ahí a otro nivel de frecuencia, pero copia un poco el patrón. Resulta que las neuronas del tálamo tienen dos maneras de disparar potenciales de acción. Son neuronas capaces de tener actividad intrínseca. Si yo saco una neurona talámica, la pongo en un plato precipitado con solución fisiológica, dispara potenciales de acción ella solita. ¿Sí? Lo hace porque tiene un potencial de membrana de reposo inestable que llega al umbral y dispara una salva de potenciales de acción. Ella la hiperpolariza, recluta las corrientes nuevas, ¿sí? Una IH es una corriente que depende de hiperpolarización. Cuando se hiperpolariza, lentamente empieza con una corriente de calcio a despolarizarse, llega al umbral y dispara potenciales de acción. También, cuando está despolarizada, dispara como una neurona común y silvestre que ustedes conocen, integrando Pepsi Pips. Si no le llegan Peps, no dispara. Si le llegan Pepsi Pips, depende del balance, va a disparar o no va a disparar. ¿Sí? Entonces, vamos acá. En este momento, las aferencias de Sara mantienen esta neurona ligeramente despolarizada en la modalidad de integrar. Y dispara potenciales de acción dependiendo de qué Peps le llegó. Cuando nos quedamos dormidos y entramos en una coma lenta, Sara se apagó. Entonces las neuronas talámicas, ¿qué hicieron? Entraron en este modo, porque están hiperpolarizadas porque no está Sara que las mantiene acá arriba. Cuando entran en este modo, disparan potenciales de acción de manera autónoma. ¿Qué hacen? Activan a la corteza de manera sincronizada. Y el núcleo reticular del tálamo también se sincroniza con un pequeño desfasaje. Entonces, lo que ocurre es que todas las neuronas talámicas empiezan a disparar en salvas regulares sincronizadas. ¿Por qué sincronizadas? Porque el núcleo reticular está sincronizándolas a todas. Entonces, ¿qué ocurre? El tálamo hace... Vamos a hacer ustedes son el tálamo, ustedes son la corteza. Miren, cada uno de ustedes mire a uno de ellos. Elija que le gusta, es un buen momento, viene esa noche, cuidado. Cada vez que ustedes aplauden, el que está mirando a uno hace lo mismo y aplaude. ¿Me siguen? Bueno, primero háganlo siguiendo mi comando. Cada vez que yo levanto la mano, ustedes aplauden. Si quieren sí, si no, no pasa nada. ¿Listo? ¿Listo? Va. ¿Se escuchaba algo muy sincronizado? No. Había un muñequito, algo de lo que pasaba acá pasaba a corteza. La corteza no estuvo apagada últimamente. Pero bueno, pasa. Ahora ustedes aplaudan cuando yo levanto la mano, pero todos aplaudan y no aplaudan en otro momento. Hagan una sola aplauso y me esperan. ¿Sí? ¿Listo? Va. Ustedes, sacándola a ella que está despierta, se me despabila. ¿Listo? Ustedes no tienen que seguir a ella, ¿no? ¿Listo? Va. Sigan así. Sigan así.
es esto. Bloqueado. Si yo empiezo a hacer algo así, yo quedo bloqueado y mi información no le llega nunca a la corteza, que yo soy sensorial. Porque ustedes se engancharon en un ritmo de tra-tra, tra-tra, tra-tra. Si la información sensorial trata de entrar, si llega cuando están aplaudiendo, al pedo, ya están disparando. Y si entro en la pausa, entonces la información sensorial queda bloqueada y no se transfiere. Eso es lo que pasa durante el sueño de onda lenta. Y por eso se genera además la onda lenta, porque toda la corteza y el tálamo se sincronizan. Y lo que tenemos acá es que, ¿qué pasa? Todas estas, haciendo lo mismo, generan las manos en onda lenta. Si yo lo miro con el eje, veo esto. ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Está buenísimo lo de la aplauso, esto no lo he hecho nunca. ¿Qué pasa además? Bueno, además otra cosa que pasa durante el REM es que hay una vía descendente que se origina en el hipotálamo por acción de este piquito de acetilcolina, ¿sí? Que para arriba dispara lo que vimos de tálamo, bloqueando todo el pasaje de información sensorial. Pero para abajo hay una vía descendente que utiliza glicina como neurotransmisor inhibitorio y contacta a las motoneuronas alfa de la médula espinal. Al hacer esto, va a inhibir a la motoneurona alfa de la médula espinal y yo que voy a tener atonía. No va a haber ni siquiera hipotonía porque el reflejo miotático está abolido. El uso podrá estar en la posición que quiere, pero si yo inhibo a la motoneurona alfa, no hay tono. ¿Sí? Purves. Están en los clérigos base colgados en el CITEC. Están estas diapositivas. Teoría respecto a la función del sueño. ¿Qué función tiene el sueño? Se sabe bastante, pero todavía hay mucha especulación. Sabemos que tiene que ver con conservación energética. ¿Sí? Durante el sueño se recuperan un montón de los depósitos de ATP celular y cosas por el estilo. Hay funciones cognitivas que se asocian, por ejemplo, la mejor estudiada tiene que ver con consolidación de las memorias. Se sabe que muchas de las memorias declarativas, lo vamos a ver más adelante, se consolidan y hace que sean perdurables en el tiempo durante el sueño. ¿Sí? Hay neuronas que durante el sueño vuelven a activarse de la misma manera que se activaron durante la experiencia en vigilia, pero compactadas en el tiempo. ¿Sí? Si una secuencia de eventos de un día activó neuronas de una determinada manera, ¿sí? Esos ensambles de neuronas se vuelven a activar, pero en periodos de 100 milisegundos de tiempo. Y eso se repite varias veces durante la noche. Y se supone que eso tiene que ver con la consolidación de memorias. Participa en procesos de termorregulación, desarrollo postnatal y plasticidad. Hay un montón de funciones propuestas, pero es uno de los campos donde hay más estudio en cuanto a mecanismos fisiológicos porque se conoce relativamente poco. ¿Cómo hacemos para estudiar esto en los pacientes? Para ver si tienen algún trastorno del sueño. Se hace lo que se llama registro polisomnográfico, una polisomnografía. ¿Qué se hace? Además de hacer un electroencefalograma, se le miden un montón de otros parámetros con electrodos, ¿sí? Se ponen electrodos para medir los movimientos oculares, se ponen sensores de temperatura para medir la inspiración y expiración por cambios en la temperatura del aire que pasa por las fosas nasales, se colocan unas cinchas para medir ventilación de la caja torácica, electrocardiograma, ¿sí? La persona tiene todos estos acá, sensor de pulso para medir saturación de oxígeno en sangre arterial, y hay montones de chirimbolos que se le pueden poner. La persona se va a una clínica de sueño, se duerme toda la noche con su equipo puesto, y esto es lo que se produce al final, que es junto con un informe va al médico, que es lo que se conoce como perfil de sueño de esa persona. Estos son toda la noche compactada en el tiempo, o buena parte de la noche compactada en el tiempo, procesada. Acá no está el electroencefalograma. El electroencefalograma se analizó y se lo estratificó. Y ven que acá está el perfil de sueño de la persona. Awake, despierto, REM, 1, 2, 3, 4. Y se ven los cositos.
De hecho, miren cómo es la entrada del sueño de esta persona. ¿Lo ven? Hace cualquier cosa, ¿no? Pueden ser dos cosas. Se hizo el estudio es porque a lo mejor es un paciente que tiene un trastorno del sueño, o lo más común es que con todos estos cositos, en un lugar que no conoces te dice que usted duerma como en su casa. Si te cuesta agarrar un poco de sueño, imagínate con todo esto pegado en el cuerpo. Entonces este tipo de artefactos son comunes al principio. Pero bueno, acá tenemos, ¿ven? Lo podemos medir un poco. Acá al principio hay más sueño de onda lenta que al final. Sí, que de hecho acá ven que se quedó en estadio 2, no profundizó. Hay un poco más de REM acá que al principio. Y aparte aparecen un montón de otros parámetros. Sí, por ejemplo acá tenemos frecuencia cardíaca a lo largo de toda la noche. Saturación de oxígeno. Presión parcial de oxígeno. Presión parcial de dióxido de carbono. Determinados... ¿dónde están los ruidos? Electromiograma para ver dónde hay atonía. Hace un electromiograma y acá hay atonía. Después tenemos acá distintos eventos, por ejemplo, spindles, uso de sueño. Cada puntito me marca dónde estuvieron los usos de sueño. ¿Sí? ¿Dónde hubo REM? ¿Dónde hubo apneas? Apneas es el cese de la ventilación. Todos hacemos algunas apneas durante la noche, pocas y de corta duración. Puede haber apneas patológicas, obstructivas o centrales. En el práctico van a jugar con los registros para hacer el diagnóstico, aprender a hacer apnea central o apnea obstructiva. Acá ya vienen marcadas. Si ustedes van a armar como si fuera uno de estos. Movimientos oculares de los ojos, no sé, bueno, lo usan para el REM en este tipo. Y con este perfil uno puede decir, bueno, a ver, esta persona tiene X trastorno del sueño, ¿sí? Entonces tiene microdespertares porque tal cosa, o se despierta porque tiene apneas, o bla 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 bla. ¿Sí? Hay muchas alteraciones del sueño. Por un lado está la patología del sueño, que puede ser el insomnio, falta, la hipersomnia o la narcolepsia, que son pacientes que tienen problemas con el sistema orexinergico y que entran en REM sin pasar por los otros estadios, lo cual es sumamente peligroso porque en el REM hay atonía, donde la persona se puede pegar flor de golpe o si viene manejando se puede matar porque entran en sueños sin ningún tipo, en REM sin ningún tipo de estadio previo. ¿Sí? De hecho, las patologías del sueño uno las ve como una enfermedad mortal, ¿no? Uno dice, bueno, cáncer, la patología del sueño. Sin embargo, en Estados Unidos, donde miran las cosas de otra manera, saben que la patología del sueño causa un montón de muertes por año, porque mucha de la patología del sueño tiene que ver con desprivación de sueño y accidentes automovilísticos. ¿Sí? Gente que tiene alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, tiene problemas de auto y se mata. Después hay parasomnias, que son cosas que ocurren normalmente, que son como extrañas si quieren, ¿sí? Pesadillas, que no llegan a ser patológicos, pero depende de la frecuencia que los que ocurren. Todos son eventos, digamos, relativamente normales, si ocurren con frecuencias bajas. ¿Sí? Pesadillas, la parálisis del despertar. ¿A quién le pasó alguna vez de una parálisis del despertar? Levante la mano. Parálisis del despertar, que se despiertan y se están paralizados y parece que no se pueden mover por 1 o 2 segundos. ¿Nunca les pasó? ¿Qué es eso? Es que el tálamo salió antes que haya terminado la inhibición sinérgica de las motoneuronas alfa. Entonces, son conscientes y entran los sentidos a funcionar antes de que hayamos liberado a la motoneurona alfa de su inhibición. Y lo que uno siente es dura muy poquito. Es normal. REM sin atonía, eso es un problema porque son pacientes que se mueven durante el REM y se pueden despertar, entonces eso les fragmenta el sueño. Entonces el sueño no es reparador, la persona se despierta en la mañana y se siente agotada porque una de las funciones del sueño era restablecer el balance energético. ¿Sí? Durante el sueño lento tenemos el somnambulismo y el soliloquio, el hablar dormido. Esto tiene que ver con una falla del control de la hipotonía, del control inhibitorio de la actividad muscular y la actividad cortical. Hay actividad cortical, ahora sabemos que esto ¿qué es? Hay un montón de actividad cortical. La corteza motora tiene un montón de actividad. Si yo no suprimo los músculos, me muevo. ¿Sí? Movimientos anormales de las piernas, los terrores nocturnos,
Acá. Hay una diferencia entre las pesadillas y el terror nocturno. Las pesadillas son sueños oníricos degenerados que son terroríficos, pero son sueños oníricos, ¿sí? En cambio, los terrores nocturnos ocurren durante el sueño lento, son muy comunes en los chicos chiquitos, 2, 3, 4, 5 años, que se despiertan en la mitad de la noche, asustados, con miedo, un miedo simpático, con predominio del sistema autonómico simpático, ¿sí? Con palpitaciones, taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca y son deslocalizados, no hay una historia atrás. No es, el profesor titular me agarraba y me cortaba con cuchillitos y me metía en la urna para las... No, es, tengo miedo. ¿Qué pasa? Es una angustia y una sensación de que algo está mal, pero pura, sin un sueño, una construcción onírica atrás. ¿Sí? Tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso central. Y el sonambulismo, que es lo que más le gusta a todos, ocurre durante el sueño de onda lenta, ¿sí? Y lo que ocurre es que el paciente puede llegar a interaccionar con el medio ambiente, tiene que ver con alguna falla en la supresión de la entrada sensorial y el control motor. Si bien se conoce muy poco de la fisiología, porque es muy esporádico, y aparte, en general los pacientes que caen en estudios que tienen sonambulismo, se sacan los electrodos, entonces no se puede conocer qué está pasando con la actividad neuronal. Se los ve que están en onda lenta, pero se mueven, se levantan de la cama, a lo mejor se sienten y eso hace que se salgan todos los electrodos. Entonces no hay estudios así muy formales, por lo menos que yo conozca, sobre el sonambulismo, pero ocurre durante la fase de sueño lento. No, lo que pasa es que cuando vos despertás a una persona con sonambulismo es un mito que la podés despertar. La podés despertar, lo que pasa es que la persona va a estar en un estado de confusión importante, ¿sí? Porque no va a entender la situación en la que se encuentra. Y lo único que puede ocurrir es que se golpee, se asuste, cosas por el estilo. No le pasa nada. ¿Sí? Bueno, y con eso vamos por terminada la clase.